Hoy quiero presentarle a todos los venezolanos los integrantes de nuestro equipo económico. Son venezolanos de bien, con una larga trayectoria académica, especialistas en sus áreas y un gran reconocimiento dentro y fuera de Venezuela. Nosotros asumimos el compromiso de superar la pobreza, dejar atrás la pobreza en Venezuela. Para eso necesitamos poner a nuestro país a crecer, nuestro país a producir. Para que esto ocurra necesitamos traer enormes inversiones a Venezuela que generen millones de empleos. Y eso solo es posible si logramos generar confianza en nuestro país. Y la confianza es producto de tener tres cosas: Estado de Derecho, es decir, reglas claras, un plan ambicioso, realista, que se compromete con la estabilización expansiva de nuestra economía y, en tercer lugar, un gran equipo. Un equipo integrado por los mejores, por gente talentosa, por gente honesta y equipos que estamos en este momento en pleno crecimiento e incorporando y nutriendo con más y más especialistas y con ideas de venezolanos que estamos dentro y fuera del país. María Corina, es un privilegio verdaderamente acompañarte en esta lucha extraordinaria que estás llevando hace tantos años. Y quiero decirte que a pesar de la debacle social y económica que padece Venezuela, hay esperanza de un futuro próspero y de oportunidades para todos los venezolanos. El país puede rectificar el rumbo con las políticas adecuadas. Se debe empezar por estabilizar la situación de caos económico y social y simultáneamente crecer a tasas elevadas. Por eso nos gusta hablar de estabilización expansiva. Para que esto suceda, aparte de la necesaria estabilización fiscal y monetaria que tiene que acabar con la hiperinflación y con la terrible pobreza que existe en el país, se debe emprender un programa sostenido de inversión pública y privada masiva en infraestructura, bienes públicos, salud, educación, entre tantas otras cosas que son necesarias, como por ejemplo el tema de agua, que es imprescindible en Venezuela y que es una vergüenza, de verdad, que estemos en la situación que estamos con la calidad de nuestra agua. El efecto que esto tendrá es lo que a nosotros nos gusta decir los economistas como de generación de demanda agregada de corto plazo, que no significa otra cosa de que el estímulo y la actividad de la economía de corto plazo. Pero más importante que eso es el incremento de la productividad de mediano y largo plazo que generarán todas estas inversiones que serán los propulsores principales del crecimiento sostenible del país. En la medida en que se incremente el crecimiento, se destruirá masivamente pobreza y se creará una amplia y próspera clase media. Esta visión requerirá el restablecimiento de las garantías económicas y sociales necesarias para dar confianza a los inversionistas privados, nacionales e internacionales. No se puede invertir con la amenaza de una permanente expropiación para los empresarios. Igualmente se requerirá restablecer el crédito internacional de la República y la consecución de financiamiento abundante de los organismos internacionales en los que Venezuela necesariamente debe reinsertarse. Quiero decirte con esto que el mensaje es de optimismo, de posibilidades y efectivamente, como ya tú lo dijiste, de un plan ambicioso pero realista. Podemos hacerlo. Primero que nada, quiero darte las gracias, María Corina, por invitarme a formar parte de tu equipo económico, lo cual para mí es un orgullo hacerlo con las propuestas que tú estás liderando y con el equipo de colegas que nos acompañan. Para lograr estos objetivos que hemos mencionado de una recuperación expansiva y lograr un crecimiento sostenido a largo plazo, es evidente que Venezuela necesita un plan financiero y fiscal de corto, mediano y largo plazo, dado que el país, como está actualmente, confronta serias restricciones financieras. Para lograr esto, evidentemente que el objetivo tiene que ser alcanzar un crecimiento acelerado, sostenido y sostenible en el tiempo. Y eso requiere reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional. Eso pasa por empezar a retomar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional por una razón muy simple, porque Venezuela viene de un enorme desorden financiero y económico con una deuda externa que el gobierno no paga desde el año 2007
no solamente a acreedores privados, sino con organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, y muchas agencias oficiales de gobierno de países desarrollados, agencias de cooperación y de desarrollo internacional. Por lo tanto, ese plan financiero tiene que empezar por reinsertarnos en el sistema financiero internacional, empezando, como dije, con el Fondo Monetario Internacional, para presentarles nuestras propuestas de una recuperación expansiva de Venezuela. Eso es factible, Venezuela tiene los recursos para hacerlo, y eso pasa también por restablecer las relaciones con los acreedores privados internacionales. Venezuela tiene una deuda de aproximadamente 160.000 millones de dólares, que está creciendo de manera exponencial porque el gobierno ni siquiera paga los intereses de esa deuda, los cuales se van acumulando, además de las costas procesales, por una enorme cantidad de juicios que tenemos en los tribunales internacionales, porque somos percibidos como un país maula. Y eso hay que ponerlo en orden. Venezuela tiene con qué hacer eso. También hay que honrar la deuda con los trabajadores, que en primer lugar, con la inflación alta y los 3 años que tuvimos de hiperinflación, las prestaciones sociales, el salario y sobre todo las pensiones fueron expropiadas mediante esos niveles de inflación. Y eso explica en buena medida los niveles de pobreza en Venezuela. Hay que honrar también esa deuda con los trabajadores y recuperar el sistema de seguridad social para que la gente pueda pensar que va a tener una vejez digna con una pensión digna y decente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, entrar en contacto con los organismos internacionales, los organismos financieros, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, para financiar un programa de inversiones en infraestructura pública y en general en los servicios de educación y salud, de manera que el bienestar de la población mejore lo más pronto posible. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que sentarnos con los acreedores de la deuda financiera privada, tener con ellos un diálogo constructivo y ofrecerles que esa deuda se reestructure para que sea sostenible en el largo plazo para Venezuela. Y para ello los vamos a invitar que apuesten con nosotros la recuperación de Venezuela. Y eso lo vamos a hacer mediante un programa de intercambio de deuda por acciones en las empresas que vayan a ser sometidas a un proceso masivo de privatización, incluyendo al sector petrolero, pero toda una infinidad de sectores que fueron víctimas de expropiaciones, confiscaciones de empresas privadas. A quienes les fueron confiscados sus propiedades se les debe devolver simple y llanamente para restituir los derechos de propiedad, porque fueron robados de esas propiedades. Un gobierno serio no hace eso. Un gobierno digno y que se respete a sí mismo y que respete al país y a sus ciudadanos no puede andar como un gobierno maula en el mundo. A quienes fueron expropiados y no compensados, esos activos se les van a devolver para que apuesten con nosotros a la recuperación de Venezuela y esos activos rápidamente se revaloricen. De esa manera vamos a disminuir una parte importante de la deuda. Y la otra es que la deuda se tiene que reestructurar de manera que sea sostenible en el largo plazo, fiscal y financieramente, pero que le dé a esos acreedores no un castigo, sino la posibilidad de revalorizar esas acreencias por la recuperación acelerada y sostenida de la economía venezolana. Para mí es un orgullo estar con profesionales que respeto, aprecio desde hace mucho tiempo, como los que están en este equipo económico que se congrega alrededor del proyecto que lidera María Corina. María Corina, te quiero decir que estás haciendo una labor inmensa que hay que reconocer, de reunir gente de todas las procedencias profesionales e intelectuales para la tarea que te toca en el próximo futuro, que es la reconstrucción de Venezuela. El Estado venezolano está destruido. Sabes bien que cuando llegues a la presidencia de la República no se trata solo de reformar el Estado, sino de reconstruirlo. Esto significa crear un Estado de tamaño óptimo, con instituciones funcionales y aptas para cumplir su misión, robusto,
pero no inmenso. Significa privatizar todo lo que pueda administrar con eficiencia la empresa privada y al mismo tiempo hacer el Estado fuerte en actividades que le son indispensables. Por ejemplo, unas Fuerzas Armadas profesionales aptas para cumplir con las tareas de la defensa nacional, el rescate de la figura del presupuesto nacional, un banco central fuerte y autónomo, reglas fiscales para que el gasto público sea eficaz, un sistema judicial que garantice la seguridad jurídica tanto a empresas como a la ciudadanía. Igualmente, el Estado del futuro será un Estado descentralizado donde las regiones, los municipios tendrán un papel esencial en la reestructuración del tejido social de Venezuela y del tejido institucional de Venezuela, con las instituciones reguladoras necesarias para abordar las estrategias en materia de energía, agua, infraestructura sanitaria, educativa y vial, salud y seguridad. La tarea que tienes y que tenemos por delante es desafiante, pero es la construcción del país que merecemos los venezolanos. La verdad que para mí también es un enorme privilegio, además de un enorme compromiso, ser parte de este equipo económico en el que estamos proyectando esa estabilización expansiva que tanto reclama Venezuela. Una oportunidad para liberar las fuerzas productivas que nos permitan no solamente atender las necesidades y los problemas que tenemos en este momento, sino proyectar un futuro promisorio para las futuras generaciones. Eso implica también una actitud, una visión macroeconómica en la que se armonice la política monetaria, la política fiscal, la cambiaria, todo lo que tiene que ver con el tema comercial y, por supuesto, las políticas sectoriales de producción. Y para ello, naturalmente, es indispensable rescatar la independencia del Banco Central, recuperar ese objetivo primordial que debe tener, en el cual hay que mantener el valor tanto interno como externo de la moneda. Todos hemos vivido este envilecimiento monetario durante todos estos años, donde entre la depreciación y la inflación, el salario del trabajador se ha hecho agua y la pobreza campea por nuestro territorio. Eso tiene que acabar, puede acabar y ver y proyectar un futuro verdaderamente promisorio para todos. Primero que nada, María Corina, muy agradecido por la oportunidad de sumarme al equipo económico. Es una gran responsabilidad para mí, así lo asumo. Estoy claro que tenemos planteado como sociedad un gran desafío moral, que es la elaboración y la puesta en marcha de un plan de acción que libere a millones de venezolanos de la situación de inservidumbre económica, política y social en la que se encuentran. Eso sin duda es una tarea urgente y apremiante. Así creo que todos lo estamos asumiendo. Este desafío nos plantea redefinir la relación entre el Estado y el ciudadano. Nosotros hemos discutido, hemos definido y hemos declarado que nosotros nos vamos a apalancar en el principio de subsidiariedad. Este principio lo que establece es que no se debe sustituir la iniciativa y responsabilidad de los ciudadanos, de los individuos y los grupos sociales pequeños. Todo lo contrario, debe favorecerse activamente los ámbitos de libertad y velar por su adecuada inserción en el bien de la sociedad. El desafío de la miseria en Venezuela es tan grande que debemos recurrir a todo el dinamismo y a la eficacia de la empresa privada, a su capacidad de asignación de recursos eficientes, a la plenitud de sus energías renovadoras. Pero por otro lado, también nosotros tenemos que dejar claro que el gobierno no puede abdicar su responsabilidad dentro del proceso económico y social, de garantizar el respeto de la dignidad humana. Este tema es fundamental, tú lo has dicho muchas veces. La vida, la propiedad privada y el Estado de Derecho. Ser garante de las libertades políticas, civiles y de la democracia, así como de su capacidad para sanear ciertas deficiencias características de las economías en desarrollo mediante el principio de solidaridad. Muy importante.
que implica asistir a los más necesitados y vulnerables. Este no es un plan de unos pocos, este es un plan de todos. Así lo hemos discutido, así lo estamos definiendo. Esto implica asistir a los más necesitados y vulnerables, a quienes por sí mismos no pueden ayudarse. Tal es el caso de los niños, de los enfermos, de las personas de la tercera edad que tanto han sufrido, que tanto sufren, como hemos discutido y como sabemos. Incapacitados y desempleados. No se deben crear relaciones clientelares. Tenemos que acabar con eso, el clientelismo político. Aquí estamos hablando de asistir, de ayudar, de empujar a todos los ciudadanos para que puedan tener una vida digna, para que puedan depender de ellos mismos, que puedan ser libres. Nosotros hemos definido y hemos decretado que podemos y debemos vivir mejor. Y estoy seguro que va a ser así. Muchas gracias por la oportunidad. María Corina, un gusto que me hayas invitado a formar parte de este equipo económico. Primero por la gente profesional, gente muy buena en lo que hace, pero más allá de eso, y creo que esto es importantísimo, gente que quiere a Venezuela. Creo que no solamente el equipo económico, sino mucha gente o toda la gente que te acompaña lo hace no por motivos económicos, sino porque realmente quieren lo mejor para Venezuela, y eso es algo que el país requiere en este momento. Yo me preguntaba, bueno, ¿para qué queremos una macroeconomía estable? ¿Para qué queremos un diseño institucional nuevo, tanto político como económico? Y realmente tiene que estar a favor del individuo, como ya muchos de nosotros hemos dicho. Es crear un ambiente propicio para que los individuos, los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades y no solamente desarrollarlas, sino también ejercerlas. Eso es lo que realmente debemos buscar con este nuevo programa económico, o no solamente programa económico, sino lo que buscamos como país, ¿no? De que el individuo pueda ser independiente, que pueda ser autónomo y no ser un individuo o un ciudadano sometido y dependiente. Hay varios ejemplos. A mí me gusta el ejemplo de la Alemania posguerra, porque en ese momento Alemania estaba destruida y realmente hacía falta un milagro. Tanto Adenauer en la parte política y Erhard como cabeza de la parte económica, en ese momento había un debate muy duro entre socialismo y economía de mercado. Por supuesto, Adenauer y Erhard proponían la economía de mercado como el sistema para sacar a Alemania de la postración que estaba en su momento, y tiene un libro muy bueno, Erhard, que se llama Bienestar para Todos, en el cual él echa el cuento, porque me gusta cuando a alguien le toca ejecutar, porque es algo que le tocó vivir, que le tocó realmente sacar adelante, y tiene una frase que para mí resume lo que yo, con lo que yo me identifico, y me identifico con el grupo de personas que hoy conforman este equipo económico. Dice así, Erhard: tengo que cumplir con una tarea específica perfectamente delimitada. Consiste en sacar la economía nacional tanta fuerza y rendimiento que la gente pueda vivir libre de cuidados y apuros, que puedan los hombres adquirir propiedad y hacerse así independientes, ganando así en dignidad humana, ya que de esta forma no necesitan depender de la gracia de otros, ni siquiera de la gracia del Estado. Y es eso, individuos que puedan desarrollarse, que puedan ser plenos, y eso sería lo bonito de lograr, más allá de los tecnicismos. Lo que nosotros queremos buscar es un individuo digno e independiente y autónomo. Así que muchísimas gracias. Pero yo estoy muy honrada con la confianza de cada uno de ustedes en formar parte de este equipo, y profundamente emocionada con todo lo que estamos construyendo y lo que vamos a hacer junto con los venezolanos para transformar a nuestro país. Miren, los venezolanos estamos claros qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Los venezolanos no queremos más socialismo, que es controles, que se te meten en tu casa, en tu nevera, que te separan tu familia. Los venezolanos queremos vivir bien, vivir con dignidad, tener la oportunidad de vivir con orden, con justicia, de poder desplegar toda la energía creadora que ha estado reprimida durante estos años oscuros y ponerla a producir para, por supuesto, lograr lo que anhelamos, que es reencontrar nuestras familias aquí en una Venezuela tierra de gracia.
Así que a cada uno de ustedes que son profesionales extraordinarios, pero sobre todo ejemplares ciudadanos, a Sari Levy, Rafael de la Cruz, Gustavo García, Carlos Blanco, Benkel García, Hugo Bravo, parte de este gran equipo, les transmito en nombre de todos los venezolanos que formamos parte de esta gran causa nuestro agradecimiento y respeto, pero además aprovecho a invitar a todos los venezolanos que quieren contribuir con su idea, con su talento, con su trabajo, con su esfuerzo, que se unan porque los necesitamos. Vamos a hacer realidad este gran sueño y vamos a tener una Venezuela en la cual nos vamos a sentir todos profundamente orgullosos de ser venezolanos.